Hola, buenos días al Espíritu Santo. Estamos aquí dando gracias a Dios por un día más de vida y que nos permite seguir en este devocional de Buenos Días Espíritu Santo. Yo quiero darles la bienvenida a todos, que bueno que ya se empiezan a conectar. Damos gracias al Señor porque nos permite, ¿verdad?, seguir aquí en esa coinonía del Espíritu Santo, aprendiendo, ¿verdad?, y todos en un mismo espíritu, en una misma fe, en una sola verdad, que es Jesucristo. Y bueno, pues hoy el tema es: el diablo ya no te puede acusar. El diablo ya no te puede acusar. Y quiero basarme en el libro de Zacarías, capítulo 3. Zacarías, capítulo 3, si me quieres acompañar, por favor. Zacarías, capítulo 3, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Para que me acompañes, Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2. Y vamos a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Amén. Vamos a ver todo lo que es el contexto, ¿verdad? Porque, bueno, siempre se los he dicho que verso sin contexto es un pretexto. Y vemos aquí que la palabra es muy clara cuando vemos que el diablo estaba acusando al sumo sacerdote. Ahora, ¿qué importancia es saber a quién estaba acusando? No era a cualquier persona, estaba acusando Satanás a un sumo sacerdote. Quiero saludar mientras a todos. Si pueden compartir, compartan para que sea de bendición a más personas. El diablo ya no nos puede acusar del tema, ¿verdad? Así que bueno, si estás por ahí y tienes contactos ahí cerquita, mándaselo de una vez para que puedan recibir esta palabra. Estamos en Zacarías capítulo 3, y leí del 1 al 2, pero voy a leerte todo el contexto para que podamos entender un poquito la palabra y tengas tú una base bíblica bien sustentable para poder tú predicar, si quieres, de este tema, y para saber que hoy en día ya el acusador, que es el diablo, porque en realidad es el diablo quien nos acusa, ya no puede hacer uso de nuestro pasado ni empezarnos a acusar, porque lo hizo delante de Dios. Entonces vemos cómo él se atrevió a decirle a Jehová, ¿verdad?, el pasado o el pecado del sumo sacerdote. Y vemos lo que hizo Dios cuando nosotros estamos sellados, cuando nosotros le pertenecemos. Y esto es hermoso, la verdad, esta palabra, que en lo personal a mí me ha bendecido mucho, a mí me ha traído mucho consuelo, me ha traído serenidad en medio de situaciones, ¿verdad?, que uno puede pasar como humano, porque si decimos que ya no pecamos, ¿verdad?, estamos pecando en mentirosos, porque aún usted y yo tenemos un cuerpo corruptible, tenemos un cuerpo de carne y sangre. Usted se pellizca y aún siente dolor porque su cuerpo aún es corruptible, todavía no tenemos un cuerpo glorificado. Entonces, a través de los sentimientos, de las emociones y de cosas que vivimos, usted y yo seguimos sintiendo cosas del mundo, pero por eso dice que esté morando el Espíritu Santo en nosotros para que podamos resistir en el día malo, en el día de la prueba o en el día de la provocación. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros conozcamos la palabra de Dios y la empleemos, la usemos de una manera correcta, haciendo una exégesis correcta de lo que es la interpretación de la palabra, y que sabemos que la revelación y la interpretación correcta pues viene obviamente a través del Espíritu Santo, y es al que nosotros le estamos diciendo buenos días en esta mañana. Por eso para mí es importante que tú sepas que cada vez que nosotros empleamos la palabra o la vamos a declarar, pidamos al Espíritu Santo que nos respalde y nos dé esa revelación para poder tener la certeza de que es Dios hablándonos y que Dios nos va a seguir ministrando y revelándonos
su bendita palabra y su preciosa voluntad sobre nuestras vidas. Amén. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Aquí está el sumo sacerdote y aquí está el ángel de Jehová. Y dice, y Satanás estaba a su mano derecha. O sea, estaban los tres. Estaba el ángel de Jehová, estaba el sumo sacerdote Josué y estaba Satanás a su derecha. ¿Para qué? Que es el tema de hoy, para acusarle. Obviamente ahí estaba Satanás de acusador. Hoy en día usted tiene que saber quién es el acusador. Nosotros tenemos una lucha no contra carne ni sangre ni hueso. Nosotros tenemos una lucha hoy en día contra potestades, gobernadores de tinieblas, contra huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas, sí, principados, contra demonios. Esa es nuestra lucha diariamente, por eso Dios nos deja en Efesios capítulo 6 su armadura a partir del 10 en adelante. Pero vemos, hermanos, aquí hay algo muy importante que debemos de analizar cuando empieza en el versículo 1 diciendo, me mostró al sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y obviamente pues Satanás estaba ahí a su derecha, pero dice que ¿qué estaba haciendo? Estaba acusándolo. ¿Y quién era él? ¿Quién era este sacerdote? ¿Quién era Josué? Perdón, era sumo sacerdote. No era cualquier persona, no era una oveja simple, no era cualquier persona que iba atravesándose. No. Era un sumo sacerdote. Recuerde que el sumo sacerdote era aquella persona que estaba capacitado, aprobado, sustentado por Dios, por Jehová. Él era la persona que estaba preparada por un año en santidad, en purificación, sí, se mantenía en santidad para que ningún pecado pudiera ser tropiezo el día que él tenía que meterse ahí al lugar santísimo para que la gloria de Dios, para que la Shekinah descendiera y ahí en el lugar santísimo, ahí donde estaba el arca del pacto, se manifestara la gloria de Jehová, descendiera la nube y Jehová hablara al sumo sacerdote, le diera la palabra profética que era para el pueblo. Pero si el sumo sacerdote, hermanos, recuérdelo, si el sumo sacerdote tenía algún tipo de pecado, si el sumo sacerdote tenía oculto algo o simplemente estaba viviendo en pecado, él moría fulminado, su mismo pecado lo mataba, no es que era que Dios lo mataba, ¿sabe? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva de Dios. ¿Quién es la dádiva de Dios? Es Jesucristo. Entonces vemos ahí que el sumo sacerdote se preparaba para estar sin pecado, se purificaba, y entonces cuando descendía esa Shekinah, cuando descendía la gloria de Dios, la nube de su presencia de Jehová, al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, hablaba Jehová al sumo sacerdote y él hablaba al pueblo, pero si el sumo sacerdote tenía pecado, moría. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo en la cruz del Calvario murió, ¿verdad? Murió en la cruz del Calvario porque cargó el pecado del mundo. Dice que en ese momento tembló, ¿verdad? Y se rasgó el velo de arriba hacia abajo. Ese velo que separaba el lugar santo con el lugar santísimo. ¿Sí? El lugar santo, ahí todavía podía estar el sacerdote, y si traía algún pecado o algo no moría, pero si entraba al lugar santísimo, si pasaba de este lado de la cortina y él tenía un pecado, caía fulminado, hermanos, fulminado. Entonces, vemos cómo es que el pecado le iba a traer muerte y condenación a este sacerdote, pero dice que cuando Jesucristo murió, rasgó el velo, ese velo que separaba al humano de Dios, al humano de la presencia de Dios. Entonces, dice que Jesucristo rasgó ese velo. ¿Quién lo rasgó? Jesucristo. ¿Desde dónde a dónde? Del cielo a la tierra, no de la tierra al cielo. Esto es para que veamos que fue algo celestial. Entonces lo rasgas y quita la separación que había entre Dios y los hombres. Jesucristo es el camino, San Juan 14:6.
porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Y entonces vemos que Jesucristo fue el que rasgó el velo, que ya no hay una separación entre Dios y los hombres, porque Jesucristo nos abrió esa oportunidad de poder tener una cercanía con el Padre, una cercanía con Dios, y que el pecado que aún mora en nosotros, porque aún hay muchas cosas que no están bien en nosotros, hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, sí. Nos lavó las vestiduras cuando caímos a sus pies, sí. Pero usted y yo seguimos batallando con los pensamientos, seguimos batallando con las palabras, seguimos batallando con los hechos, con nuestras acciones, seguimos batallando con las intenciones del corazón. Entonces, aún hay pecado en nosotros que a través de la oración y a través de Jesucristo, la presencia de Dios ya no nos fulmina de esta manera. Entonces, toda la gloria de Jesucristo, ¿verdad? Que es el camino al Padre, y que a través de él fuimos redimidos y fuimos justificados delante de Dios. Entonces, para mí es importante explicarte lo que pasaba aquí con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el encargado, obviamente, de que la gloria de Dios descendiera, pero era el portador de la gloria de Dios para hablarle al pueblo. Y sabe algo, Satanás estaba acusándole. Y no solamente o sea, ante cualquier persona ni ante el pueblo, no. Satanás mismo estaba acusándolo delante de Jehová mismo, del ángel de Jehová. Y dice aquí que cuando lo estaba acusando, que estaba a su mano derecha, dijo Jehová. ¿Quién le dijo? El mismísimo Dios poderoso, el mismísimo Jehová de los ejércitos, le dice a Satanás así como que, a ver, Jehová te reprenda, Satanás. O sea, esto es maravilloso, hermanos, porque no fue que el pueblo intercedió, que alguien estaba intercediendo por él, no. Dice que Jehová mismo le dijo a Satanás, Jehová te reprenda. Dice, Jehová te reprenda. Ahora, si nosotros entendemos quién es el ángel de Jehová, ¿quién es el ángel de Jehová? Es Jesucristo. La Biblia describe que Jesucristo es el ángel de Jehová. Entonces estaba el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, que es Jesús. Dice, y Satanás a su derecha para acusarle, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová te reprenda. Jehová que ha escogido a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba ahí. Jesucristo era el intermediario, Jesucristo era el intercesor, y ahí fue como Dios tuvo misericordia y pudo hacer esto delante de Satanás para defender al sumo sacerdote Josué. Le dijo en el versículo 2, le dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Aleluya, gloria a Dios. Le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, o sea, delante de Jesús. Aleluya. Dice que sus vestiduras eran viles, que había suciedad en sus vestiduras, ¿sabe? Algún pecado, alguna falta, algo que el enemigo estuviera reclamando, porque cuando usted y yo hacemos algo malo, viene el diablo y nos reclama porque le hemos dado un derecho legal, espiritual al enemigo, que viene y reclama, y ese pecado hace que tenga un derecho sobre nosotros. Y entonces dice que las vestiduras viles que él tenía, dice, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, Jesucristo dice, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítenle. Wow, esto es hermoso. Quitarle las vestiduras viles, y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. O sea, ¿quién le dijo? Jesucristo es el que puede perdonar nuestros pecados, porque él pagó el precio en la cruz del Calvario, cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario, y no solamente por unos ni por el pueblo de Dios. Dice que
de tal manera, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y entonces vemos esto maravilloso que le dijo el mismísimo Jesucristo a los que estaban ahí: quítele esas vestiduras. Él ya no está delante de mí, yo ya está justificado, yo pagué el precio por él, y del ángel de Jehová ya ha sido justificado a través de mí. Entonces quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. O sea, le hizo saber a este humano, a este sumo sacerdote, en su humanidad le dijo, para que reconociera el humano, para que reconociera el sumo sacerdote quién le había limpiado sus pecados, quién lo redimió. Entonces le hace saber: mira quién ha quitado de ti tu pecado. Entonces hoy nos llama Jesús y nos dice: yo he quitado el pecado de ti delante de mi Padre. Yo te he cambiado, yo ordené que te quitaran esas vestiduras viles. Entonces, hermanos, ¿a quién le damos la gloria del perdón de pecados? A Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿A quién seguimos usted y yo? Al sacerdote, ¿verdad? Al sumo sacerdote, que en este caso es Jesucristo, el último sumo sacerdote, el que nos limpió, el que nos redimió y el que hizo y ordenó que nos quitaran las vestiduras viles, las vestiduras de pecado que usted y yo teníamos. Después dijo, fíjese lo que dice aquí. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Esto me gusta mucho, lo de la mitra, porque era un vendaje, ¿verdad? Era algo limpio. Dice: sobre su cabeza. Dice: y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Como también nos cambia y nos limpia los pensamientos, nos renueva nuestros pensamientos, porque ahora tenemos usted y yo la mente de Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Ahora usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y dice: y el ángel de Jehová amonestó en el 6. Dice: y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, fíjense, le hace una exhortación. O sea, yo ya te perdoné, ya te cambié tus vestiduras, ya te limpié, pero aquí en el 6 le hace una amonestación a Josué. Dice: así dice Jehová. O sea, Jesús le dice a Josué: así ha dicho Dios, así ha dicho el Padre, Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Son varones simbólicos. Dice: he aquí que yo traigo a mi siervo el renuevo. He aquí que yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Y quién es el renuevo? Jesucristo. Jesucristo, eres el renuevo. Dice: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura. Y dice Jehová de los ejércitos: y quitaré el pecado de la tierra en un día. Ese día que murió Jesucristo en la cruz del Calvario, llevó y cargó el pecado del mundo, y que todo aquel que en él cree no se iba a perder, sino que iba a tener vida eterna. Después dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Sé que Jesucristo es el que nos cambió las vestiduras, y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por más acusación que quiera hacer el diablo en tu contra, el acta de decretos que estaba en tu contra, esa lista fue clavada en la cruz del Calvario, y no hay más condenación para ti. Mantente en santidad. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo devocional de Buenos Días, Espíritu Santo.